Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Ya estoy en compañía del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Últimas semanas en el cargo, me imagino que tiene sus particularidades, pero que tiene varios temas candentes a los que abordar. Últimas 7 semanas u 8 semanas de una trayectoria política bastante larga. Exacto. Y de una trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador primero y como subsecretario después también de unos cuantos años. Así que, por un lado, una transición tranquila, sin sobresaltos, y al mismo tiempo, bueno, una mezcla de sentimientos. Me imagino. ¿No? Porque, en cierta forma, bueno, ya somos un poco mayores para empezar de cero, pero también somos bastante jóvenes como para resignarnos y quedarnos quietos, ¿no? Es lo que tiene el incremento de la esperanza de vida en las personas. Vayamos al grano porque hay muchos temas candentes, yo le decía, y uno de ellos tiene que ver con esta escalada entre Estados Unidos e Irán. El Ministerio acaba de sacar un comunicado en el que pide prudencia. ¿Cuál es el análisis que hace de la situación? Exactamente. Hace poco rato, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, en nombre del gobierno uruguayo, emitió un comunicado donde expresa, primero que nada, bueno, que su preocupación ante los hechos que están aconteciendo, ¿no? O que acontecieron en los últimos días, bueno, y que están transcurriendo por estas horas en Medio Oriente. Hechos graves. Por cuanto no solamente deterioran el ya frágil equilibrio que hay en esa región históricamente convulsionada, sino que también trascienden a la región y constituyen una amenaza para la paz mundial. Ni que hablar, hay muchos países que están en alerta, Israel es uno de ellos. Por cierto, es decir, el que estemos lejos geográficamente, no quiere decir que seamos absolutamente ajenos a esa situación. Y en ese sentido, también el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno uruguayo reafirma una vez más que, bueno, que el derecho internacional, el diálogo, la negociación son las herramientas, los canales por los cuales deben resolverse los conflictos, las diferencias entre las naciones. Nunca apelar, bueno, a la violencia como forma de dirimir estos diferendos. Y en ese sentido también el gobierno uruguayo hace un llamado urgente, enfático, a todas las partes involucradas en esta situación para actuar con el máximo de prudencia. ¿Tiene sentido hoy en día hacerlo en organismos internacionales, ejemplo Naciones Unidas, teniendo en cuenta quiénes son los jugadores que están? Nunca está de más, siempre es necesario hacerlo, llamar en este momento a la prudencia, a la responsabilidad, a medir los actos, bueno, y evitar agudizar más una situación que ya de por sí es bastante compleja. Puede parecer un poco ingenuo esto, ¿no? Es decir, bueno, siempre llamando al diálogo, siempre llamando a la negociación, pero es decir, es la mejor alternativa posible, ¿no? Hay otras alternativas, sin duda. ¿Qué análisis de riesgo, que es una de las cosas que tienen que hacer constantemente en la Cancillería, tiene que hacer Uruguay teniendo en cuenta que tiene relaciones con los dos países? Tenemos relaciones con los dos países y tenemos relaciones con varios países de la región. Es decir, el impacto que puede tener, bueno, un deterioro, un agravamiento de la situación en Medio Oriente, el impacto que puede tener, bueno, una escalada de conflictos entre Irán y Estados Unidos, que no solamente sería entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Porque, bueno, se involucran otros países de la región. Veamos incluso algunos pronunciamientos que han habido por estas últimas horas de otros países. Bueno, hace pocos minutos creo que hubo también un pronunciamiento del primer ministro israelí, también, es decir, pero bueno, tenemos ahí también pronunciamientos de Irak, en fin, puede ya... Ningún conflicto es ajeno, y acá todo tiene que ver con todo, por lo tanto hay que actuar, por eso mismo hay que actuar con mucha prudencia, con mucha precaución, con mucha responsabilidad, con mucha sensatez. ¿Ha pedido información a las delegaciones? Sí, por cierto. A diplomáticos de Estados Unidos, de Irán. Estamos permanentemente informados.
a través, bueno, de nuestras misiones diplomáticas en esos países, que naturalmente reportan, bueno, no solamente informaciones, sino también valoraciones sobre la situación que estamos viviendo. Y a nivel de seguridad, en las misiones también, diplomáticas que están allí, ¿qué consideraciones tienen que hacer? Porque hay un escenario de más siempre estrés. son misiones, bueno, que toman sus precauciones, y bueno, esas precauciones se mantienen, por cierto. Seguimos atentamente la situación. Y esperamos realmente, creo que ahora se está pendiente de un pronunciamiento del presidente Trump en los próximos, anunciado para la mañana de hoy, hora de Washington. Es decir, creo que se está esperando de un momento a otro. Bueno, veremos. Está empezando a hablar ahora, me dice. Está empezando a hablar. Bueno. Vamos a estar viendo entonces. Así que está hablando al mismo tiempo que hablo yo. Exactamente. O sea que, bueno, si tenemos alguna novedad, le vamos a pedir entonces de acá que termine la entrevista algún comentario. Muy bien. Recién decía, puede resultar ingenuo pedir diálogo, y eso me lleva al segundo tema candente, que es el de Venezuela, otro de los comunicados que sacó en las últimas horas la Cancillería después de lo que sucedió el domingo con el no ingreso de Juan Guaidó a la Asamblea Nacional. Los episodios del pasado fin de semana en Venezuela, en torno, bueno, a la renovación de la mesa directiva de la Asamblea Nacional, bueno, son un paso más ya en un largo trayecto de la crisis institucional, política, económica, social que hay en Venezuela, ¿no? A veces parece difícil imaginar, bueno, cómo puede empeorar más esta situación. Y sin siempre embargo, hay un escalón más. Siempre hay un escalón más, ¿no? Parece ser una crisis interminable. Pero a ustedes les deja un sabor amargo intentar muchas veces solos en la región, o casi solos en la región, intentar... Por supuesto que nos duele, primero que nada nos duele Venezuela. Sí, pero ¿no? intentar el diálogo una y otra vez con Maduro, y que Maduro vuelva a hacer esta... Es un país que, bueno, desde hace ya mucho tiempo está paralizado, ¿no? Es decir, y bueno, y esa parálisis de Venezuela, bueno, se repercute, se refleja, bueno, en las condiciones y calidad de vida de la población. Bergamino, ¿no? la posición de Uruguay ha variado en el último tiempo en las palabras que utilizan en los comunicados. En esta se ha dicho, el propio Talvi lo decía ayer, que es un poco más dura con el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a pedirle la responsabilidad. La posición de Uruguay es una posición, las líneas rectoras de la política uruguaya son de largo plazo, ¿no? Las líneas rectoras no varían, ¿no? El respeto al derecho internacional, la apelación al diálogo, a la negociación, a la solución pacífica de los conflictos, a la soberanía de los pueblos, es decir, el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Pero cuál es la posición hoy respecto a qué es el gobierno de Nicolás Maduro? Sobre esas líneas de larga duración, ¿no? El gobierno uruguayo, yo puedo hablar por el gobierno que integro, no puedo hablar ni por el anterior gobierno ni por el que va a asumir hoy, el gobierno de que está hoy en funciones. Sobre esas líneas de larga duración, el gobierno uruguayo ha mantenido, creemos nosotros, una línea coherente, apelando siempre a ¿qué? Al diálogo y a la negociación para salir de esta situación. Mire, en todo presente hay varios futuros posibles. En el presente de Venezuela hay varios futuros posibles. Hay varios, ¿no? Algunos son terribles. Hay que evitarlos. El presente ya es terrible. El presente es terrible, pero algunos futuros posibles de Venezuela son terribles, ¿no? Y hay que evitarlos, ¿no? Hay que evitarlos, ¿no? Hay que evitar una guerra civil, hay que evitar una intervención extranjera, ¿no? Porque todos sabemos lo que eso significa. Hay determinados futuros que hay que evitarlos. No hay ningún futuro perfecto, ¿no? Lo que propone Uruguay, y no solamente Uruguay, sino también otros países, ya sea unilateralmente o en ámbitos multilaterales o en mecanismos o grupos que integramos con otros países, no es un futuro perfecto. Señores, los venezolanos tienen que, bueno, reconocerse entre ellos, establecer un diálogo respetuoso y productivo, ¿no? Que para lograr un acuerdo que les permita superar esta situación. Y la comunidad internacional lo que tiene que hacer es acompañar. ¿Cómo califica hoy al gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que
a ver, lo que pasó el otro día es una violación de uno de los poderes que más representa la democracia. Un acto de conculcación, y así lo expresamos en nuestro comunicado, de los derechos de los ciudadanos y de los fueros de los parlamentarios, ¿no? Muchos se preguntan, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Son episodios que no coayudan al necesario clima de paz que necesita y de tranquilidad que necesita Venezuela para salir de esta situación. Mira, si el tema fuera una palabra u otra, si fuera dictadura o democracia, si fuera autoritarismo o populismo, sería tan fácil, ¿no? Pero me parece que encasillar todo en palabras, en una palabra, me parece que sinceramente reducir el debate. La situación, ojalá la situación de Venezuela, la problemática de Venezuela fuera en torno a una palabra. Pero o la Camilo, situación ¿qué de hizo otros el países? grupo de contacto internacional después de lo del domingo? Porque comunicado no se le conoció, que yo sepa. No ha habido un comunicado del grupo de contacto internacional, no lo ha habido. Estamos en contacto, sí. Yo particularmente estoy en contacto con algunos representantes de gobiernos que integran el grupo de contacto internacional. Estamos compartiendo preocupación, información y viendo cómo logramos coayudar. Porque reitero, esto de sacar un comunicado cada 3 días, ¿no? Adjetivando y no generando ningún ámbito ningún clima favorable a la necesaria, imprescindible tranquilidad que necesita la sociedad venezolana. Mire, nosotros no somos ni pro Maduro ni pro Guaidó, ¿eh? Yo hablo con los dos. En todo caso, si hablo... ¿Habló con ellos en estas horas? No. He hablado en otras oportunidades. Ajá. En estos últimos días, no. Yo no soy ni pro Maduro ni pro Guaidó, soy pro Venezuela en todo caso. Me interesa que Venezuela, un país hermano, un país que ha tenido históricamente una actitud tremendamente solidaria con Uruguay en momentos muy duros para nuestro país, salga de esta situación dramática que está viviendo. Si tiene que pasar raya y ponerle nota al grupo de contacto internacional y qué ha conseguido y qué no, porque yo coincido con usted en eso de que sacar un comunicado cada 3 días diciendo qué horrible lo que está sucediendo no tiene sentido. Me saco el gusto de decir cosas, me saco el gusto de hablar. Pero hacer, a la hora de hacer. Yo creo que cuando... En lo que hace al Grupo Internacional de Contacto, a la hora de evaluar su tarea, creo que hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero que nada, sí, hay cosas que no logró, objetivamente. La crisis venezolana sigue planteada, ¿no? Y si se quiere, cada día más agudamente. Es decir, no ha logrado superar o coayudar a superar esa crisis. En ese sentido, podría decirse ha fracasado. Muy bien, pero también ha evitado otras cosas. A ver, recordemos, porque a veces es bueno tener y hacer memoria. Por estos días del año 2019, hace un año, se hablaba de guerra civil, se hablaba de invasión, ¿no? Recordemos, ahora hay mucha gente que pone cara de yo no fui, yo no estaba, no me acuerdo, ¿no? Pero recordemos los episodios del 13 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? Ahora parecería que ahí no hubo nadie, que nadie estaba, ¿no? Pero recordemos, ¿no? Hubo jefes de Estado que fueron ahí porque, ahí se acababa todo y ahí se iba a entrar. Es decir, el grupo de contacto, sí, es cierto, no logró sus objetivos, evitó catástrofes, ¿no? Evitó, es decir, por lo menos sacó de la agenda. O sea, recuérdense, todos los temas, todas las alternativas están sobre la mesa, se hablaba de intervención extranjera, se hablaba de esto, todo eso se evitó. Bien, se evitó. Entonces, eso también, yo creo que eso, y en eso yo no voy a decir que solamente el grupo de contacto, todo esto fue producto solamente del grupo de contacto. No, creo que hubo el grupo de contacto, por cierto, pero hubo otros agentes internacionales, organismos, que también coayudaron. Pero se logró evitar. Si hoy no ha habido una intervención extranjera, si hoy no hay una guerra civil, es decir, lo cual no quiere decir que no haya violencia, creo que eso también tiene que ser puesto en la balanza a la hora de evaluar la tarea del grupo de contacto, la tarea del mecanismo de Montevideo, o lo que hemos hecho
unilateralmente varios países, no solamente Uruguay. Ariel Bergamino, muchas gracias por estos minutos. Por favor.